Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, me lo llene de mucha paz. Hemos tenido qué cantidad de inconvenientes para poder subir nuestros videitos a YouTube. Pero bueno, en su momento Dios sabe a quién darle el mensaje, a quién se le debe enviar el mensaje. A mí, primero, porque el mensaje es para mí. Bendito sea el Señor, que esperamos que sea de mucha bendición para ustedes estos mensajes. Hoy salimos de aquí de Ossining y vamos nuevamente para Nueva York y allí pues poder acompañar a las personas que deseen de pronto y que tengamos la posibilidad de poder acompañar. Bueno, bendito sea el Señor. Invocamos a la Santísima Trinidad porque hoy a veces nos confundimos un poco porque hay diferentes palabras, que un día es Juan, que otro día es Mateo. O sea, por ejemplo, hoy hay como varias palabras. Entonces tomamos la palabra del Vaticano. Hoy vamos a leer la del Vaticano. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios que dice, Moni, amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das. Este momento de crecer en tu amor, Padre Santo, porque tú eres maravilloso, porque tú eres espectacularmente bello. Gracias, Papito Dios del cielo hermoso, por tanto amor y tanta misericordia que tienes para con nosotros. Tú nunca nos abandonas. Siempre nos das algo nuevo. Y hoy queremos nutrirnos con tu palabra, Papito Dios. Por favor, nútrenos con tu palabra. Te lo suplico, nútrenos con tu palabra. Amén, amén y amén. Bueno, palabra del día de hoy, Moni. Bueno, hoy vamos entonces a el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 40. Dice: Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La unidad que hay con mi Jesús. ¿Qué piensas de eso, Moni? Esa unidad tan bella de mi Jesús cuando dice que nosotros somos unos enviados de mi Padre Dios para Jesús. Somos un regalo de mi Padre Dios para Jesús. Mi Padre Dios nos da a nuestro Jesús, y mi Jesús nos zarandea, nos mueve, nos modifica, nos cambia, nos moldea como ese alfarero y nos lleva nuevamente a nuestro Padre Dios. Qué particular, ¿no? Mi Padre Dios nos escoge y nos lleva a nuestro Jesús. Y nuestro Jesús nos devuelve a nuestro Padre. Purificados. ¿No te parece eso espectacular? Me parece súper sensacional, Rafa, sobre todo cuando él está diciendo los que el Padre me ha confiado. O sea, es como quien dice, Rafa, yo te entrego la vida de Mónica para que tú la cuides, para que tú la protejas, para que tú la enseñes, la dirijas, hasta que me la vuelvas a entregar a mí. ¿Sí? O sea, en pocas palabras es eso. Y resulta que es lo que nuestro amado Jesús empezó a hacer. Él recibe como ese encargo de no solamente cuidar a sus 12 discípulos, sino a todas las personas que llegaban a él, pero especialmente a esos 12 discípulos. En especial fueron esos 12 discípulos que él empieza a tomar, a hablarles, a enseñarles, a corregirles, bueno, a sanarlos, porque también los sana, en fin, a mostrarles correctamente un camino, ¿sí? Y precisamente en ese camino, entonces, él puede hacer que ese temperamento, ese carácter de él pueda ser reproducido en sus discípulos. Es lo que el Señor hace, por ejemplo, en las familias. O sea, yo pienso que este es un proceso bien interesante, sobre todo en las familias, porque, listo, la pareja se escoge, lástima,
no la escogemos de acuerdo al criterio de Dios. Eso debería ser algo importante y fundamental. Escoger a nuestra pareja de acuerdo al criterio de Dios, porque el Señor sí sabe quién es esa persona que tú vas a poder cuidar, que tú vas a poder ayudar, acompañar, corregir, de pronto orientar en algunos casos, porque sea como sea, eso es lo que vamos a hacer como pareja. O sea, vamos a aportar cosas que tenemos bien, pero hay otras que tenemos que corregir, hay cosas que tenemos que ayudarnos a ser diferentes. Pero cuando uno no toma en consideración lo que Dios piensa y quién es la persona que mejor te conviene, pues claro, empieza uno el batallar, la pelea, el querer imponer al otro, en fin, tantas situaciones que se empiezan a dar al interior de la pareja, que por eso es que se vuelve una situación invivible, ¿sí? Y precisamente viene la frustración, pero la frustración viene es porque yo fui quien lo escogí, ¿cierto? Y entonces como yo lo escogí, qué error tan grave, qué equivocación tan gigante, cómo me vengo yo a equivocar tanto. Pero precisamente eso se da porque no confiamos en Dios, porque no le preguntamos a Dios si la persona que estamos escogiendo para que nos acompañe en el camino de la vida sea la correcta. Eso es una verdad, pero para Dios nada es imposible. O sea, eso es una verdad. Para Dios nada es imposible, y cuando tú empiezas a confiarte en Dios a pesar de ese error que hayas cometido inicialmente porque no contaste con Dios, o sea, no es la persona el error, sino tú no contaste con Dios para escoger la pareja. Y ese es el error. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezar realmente a confiarnos en Dios, porque Dios sí conoce qué pasa con el interior de la persona, de tu pareja, y entonces el Señor sabe qué puede hacer para moldear ese carácter. Entonces, por eso es que es necesario que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que en este momento estés diciendo, no, esa es la persona equivocada, esa es la persona que no me conviene, tranquila, yo también lo dije en ese momento específico que el Señor me estaba formando, pero cuando uno logra decir, Señor, eres tú, el Señor es el que lo va a uno moldeando. El Señor no solamente nos ayuda a moldear a la otra persona, sino que nos moldea a nosotros para que lleguemos a ese punto donde podamos estar de acuerdo y realmente vivir diferente. Entonces es lo que el Señor está haciendo, o sea, nos está diciendo, te entrega algo, te ha confiado a alguien. Por ejemplo, te ha confiado a tus hijos. El Señor te ha confiado los hijos que tienes, pero acordémonos, no son tus hijos, son los hijos de Dios. Él te los entregó para que los formes. Él te los entregó para que los cuides, para que les enseñes quién es el verdadero Padre de todos nosotros. Y bueno, la pregunta sería, ¿realmente los estás cuidando? ¿Los estás formando? ¿Los estás orientando? ¿Les estás enseñando verdaderamente quién es Dios? ¿O estás dejando que el mundo los forme? Porque pues como tienen libertades, como ellos pueden decidir, como ellos pueden hacer mil cosas, y el mundo está haciendo con ellos muchísimas cosas que no le agradan al Señor. Entonces, realmente nosotros podremos decir el día de mañana cuando nos encontremos con nuestro Padre, Señor, aquí están las personas que tú me confiaste, te las entrego cuidando, o sea, de tal manera que ellos te creen a ti, te respetan a ti, te obedecen a ti. O qué podré decir, papá, te entrego las personas que me confiaste, no sé qué está pasando con ellas, no te creen, no te acercan a ti, no te aman, antes tienen mucho rechazo contigo. ¿Qué vamos a decir? Eso es lo que nos tenemos que preguntar con esas personas que Dios nos ha confiado. Claro que sí, mi amor. Y por eso es tan importante el vínculo que tenemos con Dios, porque Él nos da la sabiduría y nos da el conocimiento pleno para poder estar sumergido en la presencia de Él y que Él nos guíe, porque nosotros no podemos hacer las cosas, no podemos, para nada. Él nos forma, es el Señor el que nos forma. Por ejemplo, yo les comparto y les confieso algo, constantemente nos vienen a consultar como psicólogos, ¿sí? Por ejemplo, he tenido que escuchar en estos días unos casos, yo digo que atroces,
unos casos digo, Dios mío, tanto dolor como cabe en un corazón. Y como psicólogo yo puedo simplemente dar un consejo y para de contar, pero yo digo, Señor, si tú me trajiste esta persona en mi vida, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo no encuentro una respuesta, porque me parece tan difícil esa situación. Y yo confío en el Señor. Confío porque si Él la trajo a mi vida o la trajo a nuestro ministerio, es porque Él tiene un propósito. Yo personalmente no tengo ni idea. A veces, no sé si eso te pasa en ocasiones. Sí, pero yo a veces no tengo ni idea. Pero sé que el Señor sí. Él sabe cómo hacerlo. Cuando yo me conecto con Dios, Él coloca palabras en mi boca y coloca las herramientas y tal vez los trabajos adecuados para poder guiar a alguien. Si eso se da de pronto, si yo pido eso, ¿cómo será en mi vida matrimonial o en mi vida de pareja o en mi vida personal cuando tengo tantas dificultades o en mi vida de familia? Esa unidad que tenemos con Dios es Jesús el que me ayuda realmente, el que hace las cosas, porque Él escoge a sus personas, Él te escoge tal vez a ti, pero realmente a veces no sabemos cómo responder, cómo reaccionar o cómo actuar, a veces no sabemos, pero el Señor sí. Aunque las cosas se ven tan difíciles, les comparto que hay cosas que yo veo tan difíciles, pero mi papá Dios sabe cómo resolverlas y yo en eso confío. De verdad, por ejemplo, ahora en la mañana estoy bien levantado, bien temprano y yo miraba a mi Jesús sacramentado y le decía, Señor, ¿eres tú? Y ese anhelo de querer estar en la presencia de Él para que sea Él el que actúe, porque si yo me pongo a actuar, me voy a empezar a orientar cosas inadecuadas. No, sepárate mejor, no, vete mejor. Entonces empiezo a aconsejar más que ayudar a sanar. Y Él es el que sana, el que guía, el que orienta, el que libera, el que restaura. Es Él, el único. Y aquí Él está diciendo que realmente Él escoge a los suyos. Mi papá Dios los da, mi Jesús los acoge, nos forma, nos guía, nos moldea. Él es. No hay nadie más. Y por eso es tan importante estar en su presencia. A mí me sorprende, y les digo de corazón, me sorprende porque tenemos cercanos, personas muy cercanas, que cuando les pedimos que busquemos en la Biblia, no conocen la Biblia. ¿Sí te diste cuenta, mi amor? No conocen la Biblia. O sea, yo dije, ¿por dónde debemos empezar si queremos estar siempre en la presencia de Dios y nos volvemos más de iglesia? Pero curiosamente, ¿cómo estamos en la iglesia? Trabajamos en la iglesia, pero no conocemos la Escritura. O sea, no, uno les pide, bueno, vamos a buscar tal libro. No saben encontrarlo. Entonces digo, o sea, no tiene esa relación con la palabra. No la tiene. Y si no tiene esa relación con la palabra, de verdad yo me quedé muy cuestionado y ahora sigo cuestionado con eso. Incluso yo me pongo a pensar, ¿será que dentro de nuestro ministerio conocemos la palabra? ¿La estudiamos? ¿Escudriñamos la palabra? ¿O solamente nos acostumbramos a escuchar a un misionero o a un mensajero o a un predicador y vamos simplemente a Eucaristía o hacemos el Santo Rosario o hacemos una novena y pare de contar, pero no sacamos nuestros tiempos para buscar del Señor? Y a veces yo creo que no. Y trabajamos en la iglesia. Trabajamos de pronto como ministros de la comunión, de pronto somos lectores, de pronto trabajamos en el ministerio de matrimonios y nos ceñimos simplemente el material que nos dan, pero no tenemos esa comunión con mi Jesús. No la tenemos. Y es bien particular, Moni. No sé si tú lo has notado. Sí, Rafa, es una particularidad que realmente es el libro que debería ser por excelencia, de verdad, es el libro que debería ser por excelencia, el que es un manual de vida para nosotros, el que deberíamos consultar a diario, o sea, independientemente del grado de estudio que tú tengas o de no estudio que tengas.
ese es un manual que sí deberíamos ver todos los días. Tienes un problema de tristeza, busca en el manual. Si tienes una situación de ansiedad, busca en el manual. Si tienes una situación con unos hijos, con tu hijo o tu hija, busca en el manual. Si tienes una situación personal, busca en el manual. O con tu esposo, busca en el manual. O sea, es un manual de vida que nos va a orientar frente a las cosas de nosotros y de lo que podremos hacer. Pero resulta que es un libro como que le tenemos como molestia, como que estuviésemos de mal genio con ese libro, porque, nos ponemos a leer una cantidad de cosas que a veces hasta son bien complicadas de entender a nivel humano, y resulta que este libro, que debería ser ese constante contacto con nosotros, realmente ni lo volteamos a mirar, sino que están ahí en nuestras casas como esos talismanes abiertos en el Salmo 91 o en el Salmo 23, creyendo que por arte de magia va a suceder cosas, y no es así. O sea, la Biblia debería ser ese libro hermoso, pero para consultarlo, debería ser el libro más usado de la casa, ¿no? No es algo que estemos consultando, y eso que es directamente la orientación de nuestro Padre. Entonces, sí, a raíz de eso, pues lo desconocemos, y si desconocemos ese simple libro, pues es lógico que vamos a desconocer a nuestro Padre Dios. Si tú no conoces ese libro, no lo manejas, no lo consultas, ni nada de esas cosas, tú desconoces de lo que dice Dios. No, pero es que yo sí voy a Eucaristía todos los domingos. Te felicito. ¿Cuántos de este mes, que en los 4 domingos que fuiste este mes pasado, pregunta, ¿qué te quedó de los sermones que habló el Padre? Posiblemente no te acuerdas. Si te acuerdas, te felicito. Pero no solamente es acordarte. Si lo estás aplicando, será espectacular. Ahí sí pasas la lección. Si aplicas esos sermones que te están transformando la vida. Pero entonces, como es un libro que realmente no funciona, no nos llama la atención, pues realmente no podremos dar cuenta de este manual de vida. Y eso es lo que el Señor aquí está diciendo. O sea, cuando nos dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo, la palabra de Dios, recordémonos que Él es el Verbo encarnado, el que caminó entre nosotros, pero es el Verbo, o sea, es la palabra. El que lo contempla, o sea, no solamente toma el libro y míralo, no, sino que ya lo empiezas a ojear, que ya lo empiezas a leer, que ya lo empiezas a escuchar y crea en él. O sea, lo leo, pero hoy voy a creer en él, en lo que él me está diciendo. Entonces dice, yo le resucitaré el último día. O sea, si yo veo a Jesús en la palabra de Dios, y yo le creo a Jesús, yo hago lo que Él me dice, yo me arrepiento de aquellas cosas que debo arrepentirme, cambio mi forma de vivir, porque estoy siguiendo su palabra, o sea, estoy siguiendo a Jesús, entonces yo podré ser resucitada. De resto, yo me voy a perder. O sea, realmente la palabra de Dios, como se dice, la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo que caminó entre nosotros. Pero esa palabra se debía ir para que viniera el Consolador. Pero esa palabra aún se quedó entre nosotros. ¿Por qué? Porque esa palabra se quedó en un libro que nosotros, en muchos libros llamados la Biblia, por eso se llama Biblia, porque son varios libros en uno solo. Y esa palabra todavía la podemos escuchar, la podemos ver, la podemos tocar, la podemos sentir, la podemos experimentar. Pero es lo que el Señor quiere, que nosotros lo conozcamos, lo contemplemos, lo observemos por un lado, por el otro. ¿Cuántos no se acercaban a Jesús a tocar a Jesús para obtener milagro? Bueno, toca a Jesús y obtienen milagro. Y tocar a Jesús es, escúchalo un momento, por favor, escúchalo. O sea, siente la presencia del Señor un momento nomás. A lo mejor es suficiente para obtener el milagro que tanto esperas. Pero no le te dé miedo ese libro. Yo sé que en su momento el enemigo puso a través de malas situaciones históricas que si tú lees ese libro te vuelves loco. No, ese libro no te vuelve loco.
Ese libro antes te da la claridad de lo que es la verdadera vida. O sea, te enseña la verdad, no las mentiras que el enemigo ha dicho solo con el fin de que nosotros no nos acerquemos al libro de la verdad. Entonces, importantísimo nosotros aprender a contemplar, a leer, a mirar, a escudriñar, a reflexionar, a dejarnos guiar por el libro, o sea, por el Hijo de Dios. No puedes tú con tus fuerzas solucionar tus problemas. Lo hemos dicho de muchas maneras, no puedes. Y no tanto es que busques un psicólogo para que te ayude, porque tampoco él va a estar ayudándote si no busca de Dios. Dios es el que te da la solución. Es Él el que te ayuda, es Él el que te hace adelante, el que te resucita de esa muerte en la que te encuentras. Porque esa muerte es cuando uno empieza a oler a feo. Oler a feo no es por el olor humano, sino es por el pecado, el olor feo son las actitudes que tú tienes. Hiedes con tus actitudes, con tu comportamiento, con tu forma de responder, con tu pensamiento, eso es hiede, o sea, huele a feo. Entonces, eso lo cambias solamente con un olor fragante, y el olor fragante es tu comportamiento benévolo, tu comportamiento de gratitud, tu comportamiento de misericordia para con el otro. Ese es oler de un olor fragante, y realmente el cuerpo cambia incluso hasta de olor, pero para eso se necesita tener esa comunión con Dios. De verdad, yo te recomiendo que vale la pena que la tengas. Si no tienes esa comunión con Dios, no te vuelvas simplemente como esa persona que cumple y miente, ¿sí? Porque no lo estás haciendo, simplemente te vuelves una persona repetitiva, y es cuando se habla del fanatismo, ¿no? Un fanatismo religioso que no está llevando una coherencia realmente de crecimiento espiritual. Entonces, me parece que sí es importante. Yo pensé que me estabas diciendo ya, Rafa. No, se me durmió la mano. Pensé que me estaba ya, Rafa, ya. No, entonces vuelvo a retomar, ¿no? Porque yo soy obediente a mi esposa. Súper sumiso a mi esposa. Sí, muy sumiso. Es una almita de belleza, Dios. es una bendición. No, yo soy una bendición, de verdad. Y entonces la cuestión, te lo digo de todo corazón, únete a la presencia de Dios si quieres buscar una solución a tu problema. No hay otra forma. No hay otra forma. No sigas, por favor, gastando dinero en rifas. A ver si te ganas el carrito, si te ganas la rifa del año. Esos son fantasías y mentiras del enemigo para que tú gastes tu energía, tu dinero. No te dediques simplemente a pensar en cuestiones de yo quiero un carrito, y te compras un carro súper suntuoso, unos televisores grandísimos, y no, si realmente no, tu vida está en un desorden, ¿para qué lo haces? Mira que tú dices eso y yo quedo asombrada porque dices tú, y tú le centras la energía al trabajo, tus pensamientos, todos los planes para conseguir eso, pero realmente lo que te dice, gánate la vida eterna, no, tú no le dedicas tiempo, tú no te esfuerzas, tú no te controlas, no, sino que como que eso no es importante, es más importante definitivamente el carro, ¿no? Sí, cosas más del mundo. Entonces pienso que sí debemos empezar por el principio, y el principio es buscar del Señor, porque Él no resucita. Él no resucita una vida nueva. Él es el único que nos resucita, nadie más. Sí, de pronto nos resucita cuando nos ponen aquí el electrocardiograma. Ese choque eléctrico que le ponen a uno en el corazón. Lo revive. Pero ¿Y eso? ¿Y es? A veces no funciona. Pero la mejor manera es buscar del Señor, que es lo importante. Buscar de mi papito Dios del cielo, que es lo fundamental. Entonces te motivamos a ello. Ánimo pues, que se te note que estás buscando del Señor. No te quedes simplemente allí con un comportamiento normal, con una cosa normal. No, sé atrevido y sé exigente con tu propia vida, y empieza a buscar del Señor. Entonces Dios te bendiga mucho, y nos seguimos hablando. Mañana, por favor, acompáñanos. Dios quiere que podamos subir estos videos rápidamente. Hoy mi esposa tiene un encuentro maravilloso todos los martes a las 6:30 de la noche, hora Colombia. Mi esposa tiene un encuentro con esas princesas preciosas de Papito Dios.
Entonces, te invitamos a que acompañes a mi esposa. Yo siempre la motivo allá, para que diga cosas bonitas. Y dice cosas que no son, yo me llamo la atención e intervengo allí, si es el caso. No, eso es un encuentro de mujeres, lindo. 6:30 de la tarde, hora Colombia, para que se encuentren esta noche. Seamos agradecidos. Dios te bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Chao, nos vemos mañana. Un abrazo.